Reverencia, pidiéndole al Señor que sea quien dirija este magno evento. En nombre del Señor Jesús, te pedimos, Dios amado, que tú, por tu gracia y tu misericordia, tú estés con nosotros, Señor, dándote la bienvenida a este lugar, Espíritu Santo, Señor. Amén. Qué bueno. Quiero darle la más cordial bienvenida a don Roberto Furcar. Bienvenido a San Pedro de Macorís. Denis Santana, mi hermano, mi amigo, a Pacheco, Héctor Luis Febles, el primo, Luis Gómez, diputado por la República, a los directores de distrito, Nairobi, Aurora, Manuel Emilio, a los empresarios que están aquí, don Pedro Vázquez, a Charo, a los mellizos Cabrera y a todos los dirigentes y a todas las personalidades que están aquí presentes en su puesta en circulación de su libro, Mi compromiso con la educación. Y aparte de darle la bienvenida o la entrada a San Pedro de Macorís, don Roberto, yo quiero ser testigo, o fui testigo de lo que usted comenzó haciendo en el Ministerio de Educación y lo que usted ha hecho como maestro, como formador de jóvenes, a su paso por el ministerio. Y yo quiero destacar esas cualidades que tiene ese gran hombre, ese gran ser humano, don Roberto Furcar, que desde que yo escucho su llamado a cualquier actividad, a cualquier iniciativa que tenga Charo, voy a estar ahí, porque son hombres que nosotros debemos de apoyar, de respetar, de que se sigan vinculando a la política para hacer las transformaciones y cambios que necesita nuestro país. Yo lo felicito, don Roberto, por esta puesta en circulación de su libro, y cuente con San Pedro de Macorís para todo lo que usted necesite. Bienvenido a la Sultana del Este. De la comisión organizadora de este evento, para que nos comparta el perfil del doctor Roberto Furcar. Buenas tardes a todos y a todas. Doctor Roberto Furcar, amigo, hermano, líder y compadre. Roberto Furcar Encarnación es un destacado educador dominicano, activista social, académico, consultor y gerente político. Es graduado de maestro normal primario, técnico en educación, licenciado, posgrado, maestría y doctorado en liderazgo educacional. Ha sido maestro en todos los niveles y modalidades de la educación, desde primaria, inicial, básica, media, hasta superior y postuniversitario. Ha sido asesor de tesis, de maestrías y doctorales en 9 universidades dominicanas y extranjeras. Es planificador estratégico, investigador, evaluador y autor líder del sistema de calidad. Ha sido expositor y conferencista tanto en distintos lugares de República Dominicana como en Uruguay, Argentina, Chile, Puerto Rico, Panamá, Colombia, México, Curazao, Francia, Suecia y Estados Unidos. Por décadas ha sido un reconocido activista social, habiendo organizado y dirigido diversas organizaciones sociales, gremiales, de derechos humanos, académicas y culturales. Fue el fundador del Instituto para el Fomento de la Educación, la Democracia y el Desarrollo, IFED, en 1999, así como mentor de su Escuela de Liderazgo Trascendente. Fue ministro de Educación de la República Dominicana 2020-2021, donde puso en marcha su modelo Educación para Vivir Mejor. Es presidente de la firma consultora Servicios Empresariales Educativos y Asesorías Generales SRL. En el plano político, fue el coordinador general de campaña del hoy presidente Luis Abinader desde el 2013 hasta el 2020 y actual presidente de la Comisión Nacional de Estrategia del Partido Revolucionario Moderno. Es considerado uno de los dominicanos que mejor conoce el sistema educativo nacional y sus debilidades y desafíos, desde la perspectiva técnica, académica, social y política. Por años se ha dedicado a construir
una visión y un proyecto transformador de la educación de su país, expuesto en seminarios, conferencias y cátedras. Considera que la educación es el instrumento más idóneo para romper las cadenas de reproducción de la pobreza y la vía más ética de movilidad social y desarrollo sostenible. Cuando muchos pensaban que la educación de nuestro país ya no tenía futuro, el 2020, que fue un año bien difícil para nuestro país y para el mundo, con una pandemia que dobló las rodillas del mundo, muchos pensaron que la educación de la República Dominicana iba a quedar doblegada ante aquel monstruo. Sin embargo, yo soy testigo de que una vez fue capaz de decirle al señor presidente: nosotros vamos a sacar el país del hoyo educativo donde se encuentra. Y desde ahí inicia el modelo Educación para Vivir Mejor, creador de Roberto Furcal Encarnación. Orgullo para mí poder hablar de su historia, de quién es y de lo que seguirá haciendo para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Isidro, por todo su caluroso aplauso. Al doctor Roberto Furcal Encarnación. Muchas gracias, Sofía, por esa exquisita maestría de ceremonias. Gracias a usted, doctor, por hacerme parte. Como le dije en Santo Domingo, el día de la puesta en circulación, es un honor para mí acompañar a un líder como usted. ¿Había visitado San No, Pedro? pero sí conozco algunos atributos de ella. San Pedro de Macorís, conocida como la Sultana del Este, tierra de los peloteros de las grandes ligas. Su historia azucarera marcó una época de esplendor. Sí, pero hay algo más, Sofía, de San Pedro. Quizá lo más importante. Es un pueblo de grandes trabajadores, de gente progresista y sobre todo una cuna de grandes intelectuales y literatos, como por ejemplo el poeta nacional don Pedro Mir. Así es, Plátano Power. ¡Wow! Muy bien. Amigos y amigas, queridos compañeros de la comisión que ha organizado este encuentro, encabezado por el compañero Isidro, nuestro alcalde, nuestro pasado presidente provincial y uno de los líderes de nuestro partido, nuestro querido diputado más votado, a todas nuestras compañeras y compañeros aquí presentes, a los intelectuales, académicos, empresarios, educadores, dirigentes políticos de movimientos externos, amigos y amigas. Tenía yo 4 años cuando mis padres decidieron enviar a mis 2 hermanas mayores a inscribirse al primer grado de primaria. Para entonces la inscripción se hacía a una edad de 5 años. Yo tenía 4, pero le pedí a mi padre que me permitiera ir supuestamente para cuidar a mis hermanas, porque en todo caso para mí era mucho mejor estar en la escuela con otros muchachos que estar en la finca cuidando los animales o deshiervando. Obviamente mis hermanas se molestaron porque yo era un intruso entre ellas, pero mi padre aceptó, más por la negación de ellas, lo cual era inaceptable para él, que por la petición que yo le hice. De tal manera que me mandaron con ellas a la escuela y me aceptaron, pero sin inscribirme, como oyente. Pasó el año escolar, mi maestra enfermó. Tuve 3 maestros en el primer grado de primaria, los 3 de apellido Pérez.
La primera fue Servia Pérez. Ella enfermó y dejó como sustituto a su hermano León. Recuerdo como ahora León. León era un tipo alto, elegante, pero sumamente flaco y escuálido. Hasta se le torcían las piernas regularmente caminando entre los pupitres. Pero él después salió a estudiar y dejó el primer grado con su primo Alejandro Pérez, que fue quien lo culminó. Al final del año escolar, el profesor anunció exámenes. Para los maestros más jóvenes, quiero decirle que entonces sí examinaban en primero. ¿Verdad, primo? Examinaban. Yo hice una crisis exigiendo que me examinaran igual que los otros. Y él decía, mi hijo, tú eres oyente, no te toca. Yo pasé mi año aquí y a mí hay que examinarme también. Casi por salir de mí me examinaron. Y no sé cómo pasé el bendito examen. De manera que ahí pasé a segundo grado de primaria. Esa fue la primera caída de esta lucha de no sé a cuánta caída por la educación que traigo a través de mi vida. La segunda caída fue ya estando en el liceo secundario Luis Guarionel Andestoy del Cercado. Un día cualquiera no se interesaron. Yo sí me interesé. Y entonces estratégicamente convencí a Jorge Gerinuer de Berigüete Batista. Aquí en San Pedro hay algunos berigüetes que vienen de allá también. Y convencí a Jorge de que fuéramos a tomar el examen. ¿Por qué yo convencí a Jorge? Bueno, él tenía una motocicleta. Era un recurso importante para mí. Recorrimos 36 kilómetros de una carretera en construcción, del Cercado a San Juan, llena de polvo y de grava, y llegamos al lugar del examen. Aquello era aterrador. Habían casi 600 estudiantes, jovencitos, para examinarse. Las oportunidades para Jorgito y yo, dos campesinos, eran muy escasas. Yo le dije, de todas maneras, Jorge, ya estamos aquí, tomemos el examen y que sea lo que Dios quiera. ¿Y saben qué? De los casi 600 que examinamos, Jorgito y yo aparecimos entre los 66 que pasaron. Y a los pocos días nos llegó un telegrama. A propósito, mellizo, ¿por qué es que los telegramas todos tenían letra mayúscula? Para no poner los acentos. Ok, para no poner los acentos. De media hoja, diciéndome usted ha aprobado para ser estudiante de la Escuela Normal Urania Montaz y recibirá anuncio próximamente. Fui donde papá con mi algarabía, una hazaña, había triunfado, pero él lo tomó muy suave, tranquilo, receloso. Y me dijo, o sea que ahí se van a pasar 2 años sin dar un golpe, sin trabajar. Sí, papá, es a estudiar que voy. Vamos a ver. Yo tengo que ir allá a ver cómo es eso. ¿Con quién es que usted se va a juntar allá? Y después hablamos. Él fue a la escuela, examinó, hizo su inspección y me dijo de acuerdo. Mandó a mi madre a la ciudad. Me encontraron una maleta amarilla de ese tamaño, que era el signo distintivo del viajante de la época. Llegué con mi maleta y con mi cabecita llena de dudas y de preguntas a la Escuela Normal. Allí me pasé yo 2 años, donde recibí la formación más importante y más trascendente que he recibido en toda mi vida. He estado en múltiples universidades en el país y en el exterior, pero mi formación integral, educativa, pedagógica, ciudadana, la adquirí en ese internado. Allí te enseñaban desde cómo peinarte, ponerte la camisa, cómo comer, cómo sentarse a la mesa. Y había un señor director de 28 años, tan radical, que nos avergonzaba. Iba a las aulas y decía, Radamés, haga el favor, vaya, arregla la cama, que así no es como se arregla la cama. Delante de todas las muchachas ahí, ya ustedes saben lo que eso significa. Terminé en el 79, pero ahí recibí otro fuetazo. Muy triste para mí, el que más me dolió. Nuestra investidura estaba supuesta
hacerse en el final del año 1979. Pero llegó el huracán David y la tormenta tropical Federico, que devastó a San Juan como a gran parte del país, y tomaron la escuela como refugio de damnificados. No se hizo la investidura, la fiesta no se dio, y lo peor de todo, yo no pude estrenar el traje negro que mi papá me compró para la investidura y que era el primer traje de mi vida. Pero estaba graduado. Y entonces en abril del 80, faltándome un mes para cumplir 18 años, me llegó un telegrama, un segundo telegrama. Esta vez estaba firmado por el presidente don Antonio Guzmán Fernández. Los presidentes eran entonces quienes nombraban a los profesores. El presidente de la República con un telegrama. Y me nombraron faltándome un mes para ser mayor de edad. Ya desde entonces vienen abusando de mí, me nombraron menor. Comencé ese día en una escuelita en la colonia del Cercado. Este camino que traigo por la educación, que es innegociable y que es sagrado para mí, y que traigo hasta el día de hoy y por los días que me queden. Desde entonces me decidí y me dediqué por completo a estudiar la educación, a reflexionar la educación, a ejercer la educación, porque he sido maestro desde preprimario hasta postuniversidad y universitario en todos los niveles y modalidades, asesor de tesis doctorales, de maestrías, aquí, en varios países fuera de aquí, siempre detrás de la educación. Y les quiero decir por qué. Casi todos ustedes, no puedo decir todo, puede haber alguna excepción, y también yo, tenemos un origen humilde. Y los que venimos de un origen humilde, no tenemos ninguna posibilidad de movilidad social éticamente obtenida, sino a través de la educación. Si yo no hubiese hecho que mi padre me mandara con mis hermanas mayores cuando yo tenía 4 años, si no hubiese hecho crisis para que me examinaran también en el primer grado, y si no hubiese aprovechado la oportunidad que me dio la escuela normal de darme una beca, porque de otra manera no podía, yo no estuviera esta noche en San Pedro conversando con ustedes. Probablemente estuviera en mi campo jugando con mis numerosos nietos de los 12 hijos que de muchachos yo decía que iba a tener. Porque nos sentaban los muchachos a veces a ver el futuro. Yo siempre he visto el futuro. Y cada uno decía lo que quería tener. Yo decía, yo quiero tener 12 hijos. La carretera pasaba por la puerta de mi casa. Voy a comprar un pito, voy a sonar mi pito para que los carros se paren y que mis hijos, mi recua completa pase detrás de mí. No pude tener los 12, no he tenido los 12, pero tengo 3 que valen por 1000. Gracias a Dios y gracias a mi esposa Chana. Señores, no es el petróleo, no es el oro, no son las tierras raras, las escasísimas tierras raras, no son los grandes capitales, no son los grandes territorios, es la educación, amigos y amigas. Todo lo bueno que queremos para nuestro país y para el mundo debe contar con la educación para que prenda, para que llegue a todas las personas y para que sea sostenible en el tiempo, so pena de que se derrumbe o de que se diluya. Por eso he reflexionado profundamente los sistemas educativos, no solo de mi país, la República Dominicana, sino también del mundo. Y hoy en día no hay un solo país del mundo satisfecho con su sistema educativo, incluyendo los países más ricos, lo de la OCDE, los países del primer mundo. Y hay una pregunta crucial que llevo años haciéndome. ¿Por qué motivo, por cuáles causas los sistemas educativos, por ejemplo, de América Latina, no logran calidad de la educación? Y después de muchos años
construir una respuesta. La respuesta es simple, porque estamos atendiendo la educación de hoy en el siglo XXI con los métodos, con las ideas y con las prácticas del siglo XIX. Hay un puente roto entre la calidad y el atraso, entre el presente y el pasado de 2 siglos. Y no hay manera entonces que sistemas educativos dirigidos bajo esa concepción puedan lograr calidad. Por eso, cuando tuvimos la oportunidad en el 2020 de asumir el Ministerio de Educación, pusimos en marcha el modelo educativo que promuevo, que se llama Educación para Vivir Mejor. Fue en el peor momento, pero siempre supe que había que hacerlo, que había que comenzar. Y a pesar de la pandemia, comenzamos con nuestro modelo. Todos ustedes fueron testigos y todos ustedes pueden ser comunicadores de hechos reales de transformación de la educación durante esos 2 años. Contrario a lo que decían todos los organismos internacionales, salvamos el año escolar, dimos continuidad a los aprendizajes, no trajimos la familia a la escuela, sino que metimos la escuela dominicana en cada hogar de este país. Porque aquí no solamente estaban aprendiendo los estudiantes, estaban aprendiendo los abuelos, los padres, los tíos, los hermanos mayores que los entendían. Me encuentro cada vez con mucha gente que me dice, me recordé de la clase de álgebra, o yo volví a estudiar francés, o me recordé por qué se escribe de tal manera tal palabra en las clases que se daban por televisión. Ese hecho trascendente que costó tanto sacrificio a mí y a mi equipo, sin dormir un solo día, porque no fue que produjimos las clases de un año escolar en un momento y después comenzamos a pasarla. Era cada día, temprano, comenzar a identificar el contenido, las competencias del día siguiente. Un grupo de curriculistas haciéndole una guía. De esa guía hacer un plan de estudio, un plan de clase. Ese plan de clase convertirlo en un guión de televisión. Ese guión grabarlo y ese mismo día colocarlo en la televisión. Regularmente a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. Yo sabía que el día que una de esas maestras o maestros modelos dijera una palabra equivocada me iban a comer. Yo lo sabía, pero quería correr el riesgo. Gracias a Dios, nunca ocurrió. Por el contrario, se convirtió en una hazaña mundial que hoy se conoce en el campo internacional como el caso dominicano. Ese modelo fue el que nos permitió afirmar que íbamos a mejorar la calidad de la educación aún en medio de ese cuadro tan difícil de la pandemia. Por eso, cuando en el 2022 llamaron para evaluar la educación dominicana en la prueba PISA, mis mejores amigos me decían, Roberto, se midió en el 2005, en el 2015, en condiciones normales y quedamos en el último lugar del mundo. Y ya en el 2018 volvimos a medir. Se crea que teníamos un gran avance porque ya llevábamos 6 años del 4% y quedamos peor que en el año 2015. Hubo que habilitar un lugar en el ranking mundial para poner a la República Dominicana debajo de todos. Entonces, Roberto, no te sometas a la evaluación de PISA, que en este año de pandemia será peor. Y mi respuesta fue muy simple y una respuesta que siempre doy a los que le temen a ser evaluados. Si tienes calentura y te llevan al hospital y en el hospital te ponen el termómetro, te miden la temperatura y determinan que tienes fiebre, no rompes el termómetro, cura la fiebre. La evaluación no tiene culpa de lo que está pasando. La evaluación tiene el mérito de decirnos qué es realmente lo que está pasando.
Por eso propugno por cada vez más evaluación, más seguimiento, más monitoreo, más supervisión y más investigación científica. Por eso dije, vamos para PISA y que salga la verdad a lo que he vivido aferrado toda mi vida. Evaluamos PISA, vinieron los resultados, yo estaba seguro. ¿Y qué pasó? Que en los 3 ámbitos que nos midieron, mejoramos y subimos. En matemáticas, ¿qué puede hacer el mundo de hoy? ¿Saben por qué? Una comunidad más educada es una comunidad con una mayor propensión a la salud, porque sabe cuidar su salud. Una comunidad educada es una comunidad con más tolerancia, con más tendencia a la inclusión, con más sentido de respeto por sí, por su especie, por las otras especies, las plantas y los animales, y por el medio ambiente en general. Una comunidad educativa o una comunidad educada es una con mayor tendencia a una cultura democrática, no autoritaria, sin fobias y sin odio. Por eso la educación es hoy por hoy el centro fundamental para erradicar la cadena de reproducción de la pobreza, de la marginalidad y de la exclusión, y la vía más ética y más limpia y más moral para lograr movilidad social y escala en la cadena de la sociedad en cualquier lugar del mundo. No es que de otra forma no se puede crecer. Se puede crecer, por ejemplo, siendo pelotero de grandes ligas, pero todos no podemos ser peloteros de grandes ligas. Se puede crecer ganándose la loto, pero todos no nos vamos a sacar la loto. Pero sí todos podemos estudiar y todos tenemos derecho a una ocasión de educación de calidad. Por eso estoy comprometido con eso. Por eso el libro que comparto con ustedes hoy tiene una historia pretérita. Comencé a escribirlo en el 2021, pero conocen el estado que pasó mi salud y tuve que parar ese proyecto. Tan pronto, hermano, saludos, tan pronto regresé al país, volví sobre el proyecto del libro, pero se me volvió muy grande, voluminoso. Y ya nadie compra un libro, ni siquiera los mellizos que tanto leen, compran un libro de 1000 páginas, a ver que no, para andar con eso al hombro, nadie. Entonces lo dividí en 3, de los cuales este es el primero, que se llama Mi compromiso con la educación, que es en el que explico la construcción histórica de este compromiso que llevo al hombro con mucho gusto y con mucho placer. Es como el libro introductorio de la serie de 3. El segundo va a llamarse Esa educación que no merecemos, que es una crítica profunda, severa, objetiva, pero comprensible de por qué la crisis educativa mundial de hoy. Y ya el tercero es la solución. Es mi propuesta y se va a llamar así: Educación para vivir mejor. Y ya que lo pusimos en circulación en Santo Domingo, quise aceptar la invitación de varios amigos de San Pedro, como de otras provincias, que han querido compartir la presentación del libro, y lo hago con mucho gusto, porque más allá de la capital hay vida, y no todo es la capital. No es verdad que después de la capital todo es monte y culebra. También hay rosas, también hay ríos, también hay montañas, y sobre todo hay personas, hay seres humanos. Y es un honor que la primera provincia después de Santo Domingo ha sido San Pedro, culta, San Pedro, culta, inteligente, trabajadora, progresista y revolucionaria, históricamente hablando. De modo que muchísimas gracias por estar aquí. Mañana estaremos presentando el libro en Baní, el viernes en Mao
el sábado en Santiago, el 18 en San Francisco, el 19 en San Juan, el 20 en Boston y el 22 en Nueva York.